Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Hackson, en la cuarta entrega del Assignment 2, Generate Yearly Report. Así que vamos con el intro. Bien, amigos y amigas, por fin les traigo la cuarta entrega, la última, donde vamos ya a cerrar todo este tema de la guía del performer. Lo vamos a ejecutar al final. Y así que si tú eres uno de los que estabas esperando este video, así que ahí lo vas a tener ahora. Así que vamos de lleno, vamos súper rápido porque queremos cerrar. Hay muchos pasos todavía por hacer para finalizar, así que vamos ya, vamos rápidamente. Nos hemos quedado aquí, amigos y amigas, cuando agregamos este eliminar directorio y volver a crear directorio. Bien, ahora lo que nos dice es que debemos de crear una variable con el nombre reportYear y asignar con una actividad assign el año anterior. Así que eso vamos a hacer ahora mismo, amigos y amigas. Estamos aquí en nuestro UiPath y aquí vamos a crear la variable. Aquí está, amigos y amigas, ya creamos la variable. La guía no nos dice qué tipo de variable, así que vamos a asumir por el momento que es un tipo string. Ahora, lo que debemos hacer es crear un sequence en blanco y poner este nombre que está aquí. System1 create yearly report. Además, en este create yearly report debemos de agregar tres argumentos de entrada: el int tax ID, el int year y el int report download path. Eso vamos a hacer ahora mismo. Bien, amigos y amigas, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a nuestro system, agregamos aquí un sequence, colocamos el nombre que nos dice la guía y lo vamos a crear. Ahora, vamos a añadir aquí nuestros argumentos de entrada, los tres argumentos de entrada que nos pide la guía. Y allí está, amigos y amigas, ya tenemos los tres argumentos de entrada, todos con string. No nos menciona nada por el momento la guía. Bien, también lo que nos dice ahora la guía es que en este mismo System1 Create Yearly Report, en este sequence que acabamos de crear, debemos de crear también una variable de salida llamada out yearly report path, para almacenar la ruta del reporte anual que se crea al momento de unir todos los reportes mensuales. Así que eso vamos a hacer ahora, amigos y amigas. Aquí está, ya acabamos de crear este argumento de salida y solamente nos faltaría cambiar la dirección. Aquí está, amigos y amigas, y listo, ya lo tenemos. Vamos a ver qué más nos dice. Bien, amigos y amigas, ahora lo que nos dice es que debemos de agregar un nuevo ítem, una nueva data dentro del config file, dentro de la hoja settings, e indicar la ruta del folder donde se van a ir descargando los reportes. Ahora, ¿con qué nombre se debe crear esto? Con report download path. Este va a ser el nombre que vamos a ponerle y además debemos agregar este data temp. Recuerdan ustedes que esto ya lo hicimos para este paso de aquí. Bien, ahora sí, el nombre específico que nos pide, ojo ahí, que nos pide la guía para esa ruta es poner este nombre. Así que solamente vamos a nuestro config y vamos a actualizar por este dato. Bien, vamos a nuestra data, vamos a nuestro config, abrimos y aquí en vez de path temp vamos a poner, ojo ahí, vamos a poner en vez de este path temp, vamos a poner report download path. Si ya hemos actualizado aquí, también debemos actualizar justamente el delete directorio y el create directorio que hemos creado en la inicialización. Aquí estamos, amigos y amigas, en la inicialización. Aquí está nuestro delete directorios. Entonces aquí vamos a actualizar este nombre. Venimos aquí, lo actualizamos. Ahí está, por el nombre correcto. Y ahora también para crear el directorio, vamos a actualizar también este nombre. Ahí está, amigos y amigas. Guardamos. Ahora lo que nos indica la guía, amigos y amigas, es que debemos de crear. Aún estamos, ojo allí, amigos y amigas, estamos todavía en el Create Yearly Report, en este sequence. Allí estamos haciendo todos estos puntos. Y ahora lo que nos dice es que debemos de crear una variable de tipo data table llamada dt yearly report. Este de aquí debemos de utilizar un assign y poner y setearlo el valor de new data table. Vamos a nuestro system create yearly report, aquí estamos, y aquí debemos de crear una variable. Ojo allí, amigos y amigas, vamos a crear una variable, vamos a dar clic aquí y vamos a poner el nombre que nos dice la guía. Aquí está, amigos y amigas, ese es el nombre y debemos de colocar la variable de tipo data table. ¿Qué más nos indicó la guía? Vamos a utilizar un assign, aquí está, y vamos a poner dt yearly report y aquí vamos a poner new, ahí está, new data
table. Ahí está, amigos y amigas. Bien, ahora la guía indica que debemos usar una actividad de tipo tyInto, la actividad tyInto, para ingresar o para escribir el tax ID en la aplicación del Acme System 1. Y nos menciona, ojo, como un requisito, que la página del Monthly Report ya debe estar abierta. Entonces, ojo ahí, chicos, vamos a utilizar el tyInto, así que vamos a nuestro UiPath Studio y ya debería estar abierto la página del Monthly Report. Ojo ahí. Bien, aquí en nuestro UiPath Studio vamos a utilizar la actividad typeInto. Aquí está typeInto, arrastramos. Y aquí debemos utilizar el inTaxID como nos indica la guía. Ojo ahí, amigos. Ahora, ¿qué debemos indicar? Debemos indicar nuestra página, la página del Monthly Report, justamente ese campo Tax ID. Así que lo que hacemos es indicar región. Aquí está. Solamente damos clic aquí en este campo de Vendor Tax ID. Bien, ahora nos indica que debemos utilizar una actividad click para seleccionar el año. También nos indica de que la propiedad de esta actividad click debemos de habilitar el Simulate Clip. Con esta forma, con este Simulate Clip, evitaremos cualquier error si es que no está visible ese campo del yearly. Y también lo que nos indica es que debemos de cambiar aquí este atributo a name por inYear para que esto sea dinámico, amigos y amigas. Por lo que esta actividad de click debería quedar de esta forma. Así que vamos a ver, aquí está. Debería quedar de esta forma, amigos y amigas. Aquí está el inYear. Así que vamos a hacer eso. La guía lo que nos indica allí, amigos y amigas, es utilizar un clic. Así que vamos a utilizar el clic, arrastramos el clic y vamos a indicarlo en la página. Aquí está el campo year, vamos a indicarle allí. Vamos a ver su selector. Aquí está su selector, aquí está el ANAME y vamos a actualizar este ANAME. ¿En dónde? En el target. Ahí podemos agregar esa variable. Así que vamos al target, aquí está. Y vamos, este selector, vamos a irnos hasta el ANAME. Aquí está el ANAME, amigos y amigas, ya lo hemos encontrado. Ponemos, entre comillas, ponemos más y aquí ponemos el inYear. Aquí está, amigos y amigas. Entonces, validamos nuevamente el selector y ya lo tenemos de esta forma. Ahí está, amigos y amigas. Ahora, amigos y amigas, lo que nos indica la guía es que debemos de crear un array de tipo string llamado months, así tal cual está aquí. Y también debemos de agregar un assign o debemos de llenar este array de string llamado months con los datos de los meses. Estos datos de los meses deben ser iguales a los que aparecen en el campo month drawdown list de nuestra página ahí de Monthly Report. Estamos acá en el UiPath, estamos aquí en nuestro Create Yearly Report y aquí vamos a crear una variable. Damos clic aquí y ya. Vamos a crear la variable que nos piden, que vendría a ser month, y este month debe ser de tipo array, así que vamos al array of, damos clic y aquí seleccionamos que sea de tipo string. Ahí está, string. Entonces va a ser un array de string. Damos OK y ahí tenemos system.string array, que vendría a ser un array de string. Entonces, ya teniendo esto, amigos y amigas, vamos a utilizar una actividad de assign. Así que acá tenemos el assign. Ponemos este aquí, arrastramos este assign y aquí ponemos month. Aquí está. Y aquí debemos de agregar los meses que nos aparece en nuestra página. En esta página, aquí está el campo month y estas opciones o esta descripción de meses, así tal cual debemos llenarlo en el assign. Así que, amigos, vamos a hacer eso. Bien, aquí hemos colocado todas las opciones, en este caso todos los meses que nos aparece en nuestro drawdown list, ahí en ese campo de meses, así que damos OK. Y aquí está, amigos y amigas, ya lo tenemos seteado aquí en nuestro array de string esos meses. Bien, ahora debemos agregar un for each. ¿Para qué? Para justamente hacer el recorrido de estas opciones o de estos meses, por decirlo así, y así comenzar a ir descargando uno por uno los reportes del mes. Bien, aquí en nuestro UiPath Studio vamos a poner un for each. Aquí está, tenemos un for each row, pero vamos a utilizar un control for each, no un for each row. Solamente el for each. Ahora vamos aquí a sus propiedades, vamos a cambiarlo a string. Ahí está. Y ahora vamos a poner months aquí. Ahora nos dice que dentro del for each debemos de agregar un clic para seleccionar el mes. Así, igual como lo hicimos para el año, lo mismo nos pide la guía que debemos hacer para ahora para seleccionar el mes. Así que eso vamos a hacer ahora mismo. Entonces vamos a buscar
la actividad click, aquí está la actividad click, lo tenemos, vamos a arrastrar y aquí amigos y amigas vamos a seleccionar el mes como lo hicimos para, en este caso, para el año, lo mismo vamos a hacer para el mes, así que vamos a darle clic. Aquí está amigos y amigas, vamos a ver su selector, aquí lo tenemos. Y aquí, en este caso, no nos aparece el A-Name. Así que vamos a volver a darle clic. Aquí está. Vamos a poner ahora en todo. A ver qué nos aparece. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí nos aparece el A-Name. Tampoco no nos aparece el A-Name, amigos y amigas. Entonces vamos a abrir el Open U Explorer. Y ya abierto el U Explorer, lo que vamos a hacer es vamos a indicar el mes. Ahí está. Vamos a darle clic. Aquí está, amigos y amigas, y vamos a agregar el A-Name. Aquí está. Ojo, amigos y amigas, ojo, cuando nosotros hagamos la ejecución de inicio a fin del performer, vamos a validar qué cosas faltan pulir, qué cosas todavía faltan actualizar bien, como un selector, por ejemplo. Así que no se preocupen, si es que sale algún error, yo les voy a decir, esto pasó aquí y así se solucionó. Entonces, para que ustedes también lo tengan como guía. Ojo, allí, amigos y amigas, no hay ningún problema. Así que vamos a darle a validar. Está ok, vamos a guardar y ya se actualiza automáticamente aquí el selector. Damos ok y vamos a actualizar así como lo hicimos para el year. Aquí está, lo mismo vamos a hacer. Vamos a sus propiedades, vamos al target, aquí está, y vamos a buscar, aquí vamos a buscar el A-Name. Aquí está, amigos y amigas, vamos a poner todos entre comillas, más, y aquí vamos a poner ítem. Aquí está, ítem. Aquí lo tenemos. Ahora, este ítem, ¿por qué? Porque aquí justamente este ítem está almacenando uno por uno cuando se hace el recorrido en el for each. Ahí tengamos en cuenta eso, amigos y amigas. Y ahora, como nos dice que debemos hacerlo tal cual como lo hicimos para el año, también aquí, ojo, debemos de dar clic o seleccionar el Simulate Click. Creo que me olvidé colocarlo aquí en el year. Vamos a volver al year. Aquí está, no lo tiene, así que lo colocamos, amigos y amigas. Ahí está. Ambos ya tienen el Simulate Clip como nos pidió la guía. Bien, ahora nos pide que debemos de agregar otro clic, otra actividad clic para indicarle el botón Download. Y también debemos de agregarle en sus propiedades un Simulate Clip. Así que eso vamos a hacer ahora mismo, amigos y amigas. La guía no nos dice dónde debemos agregar el Simulate Clip, pero asumimos y obviamente por criterio sabemos de que si actualizamos o seleccionamos el mes, debemos descargar. Entonces, cada for each va a ser una selección del mes y una descarga del archivo. Así que eso vamos a hacer ahora mismo. Vamos a utilizar un clic. Aquí está y vamos a indicarlo dentro del botón descargar. Así que damos Indicate on Screen y ahora vamos a darle clic aquí en Download Report. Ahí está. Ya lo tenemos ahí, amigos y amigas. Ahora, lo que nos indica la guía es que muchas veces va a suceder, amigos y amigas, de que cuando se trate de descargar el reporte del mes, muchas veces no va a existir ese reporte, por lo tanto debemos de agregar un element exist para validar, ojo ahí, para validar de que este mensajito que está aquí, este mensajito, aparezca o no aparezca. Entonces, si es que aparece este mensajito, vamos a utilizar justamente para eso una variable booleana de salida con el nombre de report not found, ahí está, y eso vamos a utilizarlo para validar si es que existe o si no existe. Y como les mostré, amigos y amigas, aquí la guía ahora sí nos indica de que el for each nos debe de mostrar de esta manera. Aquí está el clic del mes, el clic en el botón Download Report y el element exist. Aquí está. Entonces, nuestro criterio estaba muy bien, amigos y amigas. Ahora sí, vamos a utilizar este element exist cuando no exista este reporte. Entonces, buscamos la actividad element exist, amigos y amigas. Aquí está, element exist. Aquí lo tenemos. Arrastramos este element exist. Y a este lo que nos dice la guía es que debemos de, en su output, que es un booleano, vamos a poner la palabra. Aquí está, report not found, tal cual nos dice la guía, amigos y amigas. Si esto lo revisamos aquí en las variables, este report not found es booleano. Así que lo podemos dejar en el scope como body, pero vamos a poner lo que esté en todo este sequence, el sequence principal. Ahí está, amigos y amigas. Ahora debemos indicar ese mensajito de error. Así que voy a buscar qué mes en este caso no tiene ese reporte de error y vamos ahí indicarle justamente ese pop-up.
Bien, amigos y amigas, para forzar justamente que aparezca este mensaje de error, que es el mismo que tenemos en la guía, lo que hice fue poner cualquier vendor tax ID, poner cualquier mes y el año sí 2019, bueno, pero la cosa que he forzado de esta manera con tal de que me aparezca este mensajito de error. Ahora sí, con este mensaje, con este pop-up, ahora sí voy a poder indicar, porque ese es el escenario de excepción de este flujo. Ojo allí, amigos y amigas, entonces vamos a indicarlo. Ahí está. Ahí está, amigos y amigas, damos clic. El siguiente paso que la guía nos indica, amigos y amigas, es que en el if debemos poner como condición la variable report not found. Entonces, si existe, si esto es verdadero, solamente debemos de utilizar un clic, una actividad clic para darle a este pop-up OK. Esto quiere decir aquí en el UiPath, amigos y amigas, vamos a utilizar un if. Aquí ponemos if. Aquí está esta actividad if. Y vamos a poner aquí report not found. Entonces, cuando esto sea verdadero, amigos y amigas, aquí debemos darle clic. Aquí está, vamos a buscar el clic, arrastramos y vamos a darle clic ¿a dónde? Justamente a este botón de aceptar. Ahí está. Ahora, nos indica que en la sección del else de este if, todavía estamos hablando de este if, que viene a ser el escenario bonito, el escenario correcto, amigos y amigas, debemos utilizar en este else una actividad de tipo click para poder darle Save As al botón. O sea, nos va a aparecer un mensaje de Save As y ahí debemos darle clic. Además, a esta actividad click debemos en sus propiedades actualizar el Simulate Clip. Así que eso vamos a hacer, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, lo que hemos hecho es traernos un Tax ID correcto que existe. Poner en este caso el primer mes, he validado justamente que sea en enero y que sea del 2019 y bueno, felizmente acertó en la primera. Así que nos va a aparecer esto, amigos y amigas, que dice guardar. Lo que debemos hacer ahí, ojo ahí, lo que nos pide la guía es de que debemos hacer clic aquí y poner guardar como o save as. Entonces, amigos y amigas, vamos a entrar aquí, vamos a utilizar el clic, aquí está en la parte del else y vamos a dar clic ¿a dónde? Primero a este botoncito que está acá. Ahí está, amigos y amigas. Y seguidamente otro clic más. Ojo allí, amigos y amigas, porque si no, no nos va a aparecer el Save As. Vamos a darle el botón aquí. Vamos a apretar F2. Ahí está. Y vamos a seleccionar recién guardar como. Y ahí debemos darle clic, amigos y amigas. Aquí está. Ya lo tenemos en nuestro UiPath. Para eso, mi recomendación siempre, para que no lo haga muy rápido, debemos utilizar un delay. Esto no nos dice la guía, amigos y amigas, esto es lo que yo les pongo a ustedes para que, digamos, mejoremos la ejecución del robot. Así que vamos a utilizar uno de 2 segundos solamente para que entre este y esta actividad no haya una rapidez y no lo haga muy rápido y por eso muchas veces no pueda darle clic. Así que vamos a dejarlo ahí. Ahora, para ambos casos, amigos y amigas, vamos a darle clic en sus propiedades Simulate Clip. Aquí está, vamos a darle check. Y ahora nos vamos al otro, también al otro clic y vamos también a darle el Simulate Clip. Ahí está. Ahora lo que nos indica, el siguiente paso que nos indica la guía, amigos y amigas, es agregar un assign y debemos de crear una variable llamada report file path. ¿Qué vamos a hacer con esta variable report file path, que viene a ser la ruta? Vamos a colocar el nombre que va a tener este archivo .csv. ¿Y cómo debería aparecer este assign? Así, amigos y amigas, aquí está. El report file path, que es la variable que vamos a crear. Vamos a utilizar un path.combinación, esta combinación de aquí, y vamos a poner el in report download path, que vendría a ser nuestro argumento de entrada. Vamos a poner este nombre, report, y como está aquí, amigos y amigas, el tax ID, guión el año, guión el mes.csv. Así deberíamos hacer este assign. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Ahí está, amigos y amigas, ya tenemos este report file path. Es una variable string, así que ahora vamos a agregar un assign. Vamos a eliminar esto, vamos a agregar un assign aquí. Y aquí está, vamos a poner aquí justamente este report file path, aquí está. Y vamos a abrir sus propiedades porque queremos ver la expresión. Así que aquí ponemos, y allí está, amigos y amigas, ya tenemos, aquí está path, la combinación, environment.current directory y in report download path, que vendría a ser el argumento de entrada.
este argumento de entrada y el nombre que le estamos poniendo a ese archivo que vendría a ser report, el nombre, el tax ID, mejor dicho, este código tax ID, el año, el mes.csv. Así que damos OK ahí, amigos y amigas. Ahora, el siguiente paso es que debemos utilizar un type-into en la actividad. ¿Para qué? Para llenar justamente ese pop-up o esa ventana de Windows que nos aparece al momento de dar guardar como o say as. Este type-into también tiene un simulate type que debemos también darle check ahí en sus propiedades. Así que eso vamos a hacer ahorita mismo, amigos y amigas. Estamos aquí, amigos y amigas, en el UiPath. Vamos a poner ahora type-into. Aquí está este type-into. Vamos a arrastrarlo, vamos a poner aquí abajo. Y aquí, amigos y amigas, debemos indicar el type-into. Así que vamos a nuestro type-into, vamos a ponerle indicar y aquí está. Aquí vamos a indicarle esto. Ahora, como variable vamos a poner aquí report file path. Aquí está la ruta que acabamos de concatenar. Aquí lo tenemos ya. Entonces, esa ruta debemos de colocar allí, amigos y amigas. Ahora nos está faltando en sus propiedades hacer el simulate type. Aquí está. Damos clic y listo. Después nos dice que debemos agregar para darle a esta ventana de Windows donde estamos guardando o nombrando la ruta donde queremos guardar el archivo, debemos darle con un clic al botón Save. Y también debemos habilitar el Simulate Clip, la propiedad Simulate Clip para este clip. Así que también vamos a hacer eso, amigos y amigas. Así que vamos a agregar aquí, vamos a utilizar el clic. Aquí está el clic, vamos a arrastrar, vamos a ponerlo abajo. Vamos a indicar el elemento, damos Indicate on Screen. Y aquí vamos a indicarle el botón guardar. Aquí está. Damos clic. Y ahí está, amigos y amigas. También vamos a actualizar sus propiedades y vamos a darle el Simulate Clip. Aquí está. Ahora la guía nos pide que debemos de leer este CSV, este archivo CSV que hemos descargado y hacer un output o crear un output de salida que le llamemos DT Monthly Report. Así que esto vamos a hacer ahora mismo, amigos y amigas. Vamos a leer el CSV y esa salida del CSV, que vendría a ser una tabla, vamos a ponerle con el nombre de DT Monthly Report. Así que eso vamos a hacer. ¿Cómo leemos un CSV, amigos y amigas? Vamos aquí a read, vamos a leer este read CSV y vamos a poner la ruta donde se ha guardado este archivo. ¿Dónde se ha guardado? Pues ya tenemos ahí la ruta que es en el report file path. Aquí está. En el report file path tenemos guardado este CSV y ahora vamos a crear aquí una variable que vendría a ser esa variable que nos pide la guía que debe tener. Ahí está, DT Monthly Report. Vamos a validar ahora que este DT Monthly Report esté en todo el sequence, amigos y amigas. Vamos a ponerlo de esa forma, DT Monthly Report, aquí está, vamos a ponerlo en todo el sequence. Ahí está. Ahora lo que nos dice es que usando una actividad Merge Data Table, debemos de agregar los valores del Monthly Report al Yearly Report Data Table. Así que eso vamos a hacer ahora mismo, amigos y amigas. Vamos a utilizar el Merge Data Table. Vamos aquí a las actividades y vamos a poner Merge Data Table. Aquí está, vamos a arrastrar. Y aquí en el Merge Data Table vamos a abrir sus propiedades. Y aquí, amigos y amigas, vamos a poner el destino que vendría a ser DT Yearly Report. ¿Y cuál es el recurso que queremos agregar? Pues el DT Monthly Report. Ahí está, amigos y amigas. El destino que vendría a ser el Yearly Report y el recurso que queremos agregar al Yearly Report. Aquí está, el Monthly Report. Ahí está, amigos y amigas, lo tenemos. Ahora lo que nos indica la guía es que como al momento que se hace la descarga de estos archivos mensuales va a demorar un poco de tiempo al momento de hacer esta descarga, debemos de validar que haya descargado completamente este archivo. Para eso debemos utilizar la actividad onElementAppear y a su vez debemos de actualizar este onElementAppear en sus propiedades, en el atributo de sus propiedades como WaitVisible. Bien, como nos dice la guía, debemos utilizar un onElementAppear. Aquí está el onElementAppear y rápidamente vamos a sus propiedades para que no se nos olvide, amigos y amigas, y debemos ir a sus propiedades donde dice WaitVisible. Aquí está, debemos darle este check, WaitVisible. Ahora, amigos y amigas, lo que vamos a hacer es indicar justamente este elemento que aparece para validar si ya ha finalizado correctamente la descarga. Así que
indicar este onElementAppear aquí en este pop-up que sale, en este mensaje para validar si es que ya se descargó correctamente. Nos dice que validemos también su selector para ver si es que por allí hay actualizaciones dinámicas. No validamos ninguno por el momento, pero al momento de ejecutar justamente vamos a hacer esas validaciones si es que algo falla aquí en este onElementAppear. Pero como está hablando de descargas, amigos y amigas, validar que haya descargado correctamente, esto de aquí está más abajo de el leer el CSV. Eso significa de que dentro de este CSV debe estar justamente este read CSV y este merge data table, porque si no, entonces estaría, si aún todavía no ha descargado, entonces esto no puede leer. Así que, amigos y amigas, no nos dice la guía, ojo ahí, no nos está diciendo la guía, capaz nos diga más adelante, pero por el momento no nos dice la guía, así que asumimos, esta read CSV va a ser leído correctamente después que haya finalizado la descarga del reporte. Así que ahí lo estamos colocando por el momento. El siguiente paso nos indica que dentro del do, la sección do del onElementAppear debemos de crear un clic para cerrar ese pop-up que nos aparece y utilizar también de paso dentro de sus propiedades de este clic debemos poner el simulate clip. Así que vamos a hacer esto ahora mismo. Aquí lo tenemos, amigos y amigas, podemos ponerlo aquí abajo, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar justamente esta X de aquí para cerrarlo. Y ahí está, amigos y amigas. Además de esto nos dice que debemos de actualizar su Simulate Clip y debemos ponerle el check. Ahí está, ya lo tenemos. Ahora lo que nos indica la guía es eliminar con esta actividad Delete File el reporte mensual que acabamos de descargar para así continuar con la siguiente descarga. Así que eso vamos a hacer ahora mismo, amigos. Vamos a buscar justamente esta actividad que viene a ser el delete. Vamos a poner aquí delete file. Aquí está. Vamos a arrastrar este delete. Y aquí en sus propiedades vamos a poner justamente la ruta. ¿Qué ruta? En la ruta de reporte file path. Ahí. Entonces nos dice que el else debería mostrarse de la siguiente forma. Vamos a validar y vamos a revisar con este el que nos muestra la guía, amigos y amigas. Aquí está. Yo tengo aquí mis dudas, amigos y amigas. Como les comenté, ojo ahí, amigos y amigas. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque si estamos descargando, estamos dándole save aquí, entonces nosotros con el onElementAppear estamos validando de que se haya descargado correctamente, que se haya descargado completamente también, correctamente y completamente. Entonces, si aún no se ha descargado completamente este reporte, yo no puedo leer este archivo con el read CSV porque todavía no lo tengo descargado. Entonces ahí va a aparecer un error. No sé qué tanto sea un error de la guía, pero ese es el criterio que yo tengo al momento de poder leer y validar, hacer este flujo en mi cabeza, viendo qué puede pasar. Y considero que el onElementAppear debe estar antes de read CSV. Bien, ¿podemos sacar el delete? Sí podemos. Al final ya hemos leído ya hemos visto que el onElementAppear al final y al cabo va a esperar hasta que termine la descarga correcta. Entonces, para nuestro ejercicio, puede estar adentro como también puede estar afuera, no hay ningún problema, así que para este escenario sí lo vamos a sacar. Aquí estamos, vamos a sacar de este onElementAppear, aquí está el onElementAppear, vamos a sacar este delete y lo vamos a poner afuera, ahí está. Entonces ya no está dentro del on. Bien, amigos y amigas, ahora lo que nos indica es que debemos de crear un assign, así como lo vemos aquí abajo, vamos a agrandar un poco más, así como lo vemos aquí, y nos dice que este assign debemos llenarlo aquí en el out yearly report de esta forma. Esto de aquí va a quedar de esta forma, out yearly report, y aquí va a estar toda esta concatenación. Bien, ahora, amigos y amigas, aquí abajo del delete vamos a agregar justamente ese assign. Ahí está, vamos a buscar ese assign. Vamos a agregar este assign. Aquí está, lo tenemos el assign aquí. Y vamos a poner el out yearly report path. Aquí está, out yearly report path. Y vamos a abrir sus propiedades. Aquí está, vamos a abrir sus propiedades para ver la expresión. Y vamos a poner lo mismo que hicimos en el anterior para los reportes del mes. Ahora vamos a hacer para este reporte consolidado. Bien, amigos y amigas, aquí está justamente esto es lo que debemos ponerle en el valor aquí en el assign. Ahí está. Ahora solamente queda hacer, amigos y amigas, esta parte del read range. Por lo que vemos aquí, la guía no utiliza el Excel Application Scope. Vamos a validarlo al momento de ejecutar por completo el robot. Por el momento lo vamos a dejar tal cual aquí aparece en la guía. Entonces, amigos y amigas, vamos a ir aquí. Vamos a poner write range, y existen dos tipos de write range, que vendría a ser por el Excel Application Scope y el sin Excel Application Scope, que es por Workbook. Entonces,
UiPath en su guía nos dice que debemos utilizar esto. Entonces vamos a poner out yearly report path porque es lo mismo. Y aquí vamos a dejarlo con hoja 1 porque creo que mi versión o creo que el lenguaje de mi Excel es en español. Y aquí vamos a poner DT Yearly Report. Ahí está. Ahora lo que nos dice la guía, amigos y amigas, es que volvamos al process, ya que hemos finalizado con todos los pasos de este Create Yearly Report. Y vamos a arrastrar este Yearly Report al process. Así que eso vamos a hacer ahora mismo. Así que cerramos este Create Yearly Report y vamos a arrastrar este proyecto que acabamos de crear. Vamos a actualizar aquí. Y el Create Yearly Report, aquí está, lo vamos a poner abajo de este Navigate Monthly Report. Aquí está. Vamos a importar los argumentos. El Tax ID, en este caso vendría a ser justamente el mismo valor, Tax ID. El year, Report year, aquí está. También con respecto al reports download path, vamos a poner lo mismo in config. Aquí está el report download path y nos faltaría solamente crear esta variable para capturar la data que nos va a enviar este yearly report path. Así que ponemos lo que nos ha indicado, ahí está. Ponemos lo que nos ha indicado el nombre, la guía, y ahí está, amigos y amigas, damos OK. Ahora, amigos y amigas, lo que sí debemos de hacer es asignar justamente este assign que vemos arriba del create yearly report. La guía nos dijo que debemos de utilizar el year anterior, o sea, el año anterior a la fecha actual. Entonces vamos a hacer lo mismo que aparece aquí y vamos a actualizar lo que nos estaba faltando con respecto al year. Vamos a ir a nuestro UiPath Studio y aquí vamos a agregar un assign. Aquí está, arrastramos el assign y aquí en el report year, vamos a poner aquí, vamos a abrir nuestras propiedades, vamos a abrir las expresiones para verlo mejor. Ahí está, amigos y amigas. Aquí lo tenemos ahora sí. Y vamos a darle OK. Ahora lo que debemos hacer, amigos y amigas, es que debemos de retroceder, hacer el back para ir al dashboard, que vendría a ser al home. Así que volvemos a arrastrar este Navigate to Dashboard. Aquí está. Vamos al System 1, a la carpeta System 1 y Navigate to Dashboard. Aquí está. Vamos a arrastrarlo también. Y ahí lo tenemos, amigos y amigas. Vamos a ver qué más nos dice la guía. Bien, amigos y amigas, ahora lo que nos indica la guía es que debemos navegar hasta el report, Upload Yearly Report. ¿Recuerdan esta parte de aquí? Esta opción de aquí, Report, Upload Yearly Report, ya. Debemos de crear también un navegar a esta opción para poder darle clic y así ingresar a esta página para poder cargar allí nuestro reporte anual. Entonces, para eso la guía nos indica de que debemos crear un sequence en blanco y ponerle este nombre de aquí. Además, debemos de atachar el dashboard page o el home, en este caso como nosotros lo estamos llamando. Después hacer un clip para poder darle al botón, a la opción report, utilizando su propiedad Simulate Clip. Además debemos dar clic a justamente esta opción Upload Yearly Report y nos indica que esto debemos hacerlo tal cual como lo hicimos para el System 1 Navigate to Monthly Report. Ojo allí, amigos y amigas, aquí recién nos están indicando de que tal cual está aquí se debe hacer para el Navigate to Monthly Report. Ojo, amigos y amigas, así que vamos a tener que actualizar esta parte porque la guía recién nos acaba de mencionar que aquí se debe hacer este cambio. Vamos aquí a nuestro System 1, damos clic en agregar, vamos a un sequence nuevo, vamos a agregar el nombre que nos pide la guía y damos crear. Y lo que nos indica la guía, amigos y amigas, es que debemos de utilizar un attach. Ahí está el attach browser, arrastramos y ahora vamos a indicar nuestro dashboard en nuestro home. Así que damos clic y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un clic. Ahí está, utilizamos el clic, arrastramos para darle clic a dónde. F2 apretamos y nos vamos abajo, aquí a esta opción Report. Ahí lo tenemos. Listo, damos clic. Ahora, este botón debemos de, en sus propiedades, actualizarlo como un Simulate Clip, allí como nos indica la guía. Y ahora, amigos y amigas, vamos a utilizar otro clic aquí para poder dar clic a dónde, a la otra opción del report. ¿Cuál es la otra opción? Aquí está, apretamos F2. Ahí está, amigos y amigas, damos clic y ya lo tenemos ahí, amigos y amigas. Ahora vamos a hacer también aquí un Simulate Clip. Vamos a darle clic aquí y allí lo tenemos, amigos y amigas, ya está. Ahora, como recién nos acaba de decir la guía, amigos y amigas, debemos hacer lo mismo para el Navigate to Monthly Report. Vamos a cambiarlo, vamos a justamente a quitar ahora este Navigate to, vamos a quitar todos los argumentos que hemos creado, vamos a ver si es que hay una variable también por aquí
Ya no hay más, hemos quitado todo y ahora lo que vamos a hacer es justamente lo mismo que acabamos de hacer para el Yearly Report. Vamos a utilizar un clic, aquí tenemos el clic, vamos a nuestro menú del home, vamos a apretar F2, nos vamos al report, ahí está. Damos clic en el report, ahí lo tenemos, y ahora vamos a arrastrar otro más, sin olvidarnos del símbolo de clic para ambos. Y este de aquí vamos a también apretar un F2 y vamos a seleccionar el Download Monthly Report, que esta es la actualización que ahora nos indica la guía. A este vamos a ponerle un símbolo de clic, aquí está un símbolo de clic, y también para este otro clic, también un símbolo de clic, ahí está, amigos y amigas. Listo, amigos y amigas, ya tenemos la actualización, ahí está, cerramos y vamos a ver qué más nos dice la guía. Antes de ello, aquí justamente ese Navigate Monthly Report tenía un argumento de entrada, pero ahora ya no hay porque hemos actualizado, así que solamente actualizamos este workflow y listo. Guardamos. Bien, ahora nos indica la guía que debemos de retroceder otra vez al process, irnos al process y ahí debemos invocar o arrastrar este Navigate to Upload Yearly Report. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a arrastrar ese Navigate Upload Yearly Report. Aquí está. Aquí está, amigos y amigas. Bien, después que hemos creado este navegar al Upload Yearly Report, cuando ya estamos en esta página del Upload Yearly Report, debemos de subir allí en esa página los reportes anuales. Entonces, para eso debemos de crear un sequence en blanco con este nombre, así que vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a crear el sequence, vamos a System 1, clic derecho a la carpeta System 1, damos sequence y aquí agregamos este nombre que nos pide la guía y vamos a crearlo. Ahora, ¿qué debemos hacer en este Upload Yearly Report, en esa página? Aparte de las precondiciones que nos pide la guía como estándar, como una buena práctica de anotación, nos indica que esta página necesita ciertos datos y para eso debemos de crear 3 argumentos. Por ejemplo, el in tax ID, el in report path y el in year. Así que esos datos vamos a agregarlo como argumentos de entrada y también como argumentos de salida de tipo string va a ser este out@load id. Bien, aquí vamos a argumentos y vamos a comenzar a crear nuestros 4 argumentos. 3 de ellos son de entrada y uno de ellos es de salida, así que vamos a comenzar a crear. Bien, aquí está, amigos y amigas. Estos son de direcciones in y este vamos a actualizar que es el único como dirección de salida o argumento de salida. Ahora lo que debemos hacer es agregar un type into para indicarle el vendor tax ID y para enviarle la data a este campo vendor tax ID vamos a utilizar el argumento que creamos que es el in tax ID. Minimizamos esto y vamos a nuestras actividades. Colocamos aquí type into, ahí está, utilizamos el type into, vamos a darle clic a nuestra página, específicamente vamos a darle clic aquí al campo vendor tax ID y como dato vamos a ponerle el in tax ID, ahí está, amigos y amigas. Ahora lo que nos indica es que debemos utilizar un clic para poder seleccionar el año y para eso debemos actualizar nuestro selector. Así como hicimos para el caso del Monthly Report, aquí también vamos a hacer lo mismo ahora para el year, para esta página. Buscamos el clic, aquí lo tenemos justamente en actividades recientes, ya lo hemos utilizado varias veces, así que ahí está. Y damos clic aquí al year. Vamos a darle clic aquí al year. Vamos a revisar su selector. En este caso no encontramos el atributo que vendría a ser el name. Vamos a utilizar el UExplorer. Aquí está el UExplorer. Vamos a indicar el elemento. Vamos a darle a todo. Ahí está. Y ahora vamos a agregar este name. Así que vamos a validar. Está todo bien. Guardamos. Y ya tenemos nuestro name. Ahora vamos a actualizar. Ustedes ya saben cómo actualizar. Nos vamos al target. Aquí en sus propiedades, en target. Y aquí vamos a buscar este name que está acá. Vamos a eliminar todo lo que está dentro. Vamos a ponerle entre comillas más y dentro de aquí vamos a poner in year. Ahí está, amigos y amigas. Damos enter y listo. Ahora, como siguiente paso, debemos dar un clic a donde al botón Select Report File. Así que hacemos esto. Así que vamos, solamente nos estaría faltando aquí nuestro clic. Ahí está, a donde al botón Select Report File. Ahí está, damos clic. Bien, ahora lo que nos dice la guía, amigos y amigas, es que ese pop-up de Windows que nos va a aparecer para poder buscar el archivo de carga, ese archivo de year, nosotros debemos primero utilizar aquí este type into, la actividad type into, para agregar este report path y después debemos apretar enter. En otras palabras, amigos y amigas, vamos a utilizar aquí un type into, ahí está, type into, agregamos aquí y vamos a indicar justamente este campo para agregar ¿qué? Vamos a agregar aquí el
in report path, y ahora vamos a agregar el enter que nos pide, que nos está pidiendo aquí la guía. Aquí está el enter y ahí está, amigos y amigas. No tenemos que hacer clic en el botón aceptar o abrir, sino solamente un enter. Ahí está. Ahora lo que nos dice es que debemos utilizar un clic para seleccionar este botón de upload. Así que utilizamos un clic, arrastramos el clic, aquí lo tenemos, y vamos a indicar que el upload report, ahí está. Ahora, cuando nosotros demos clic a este upload, a este botón upload, lo que nos dice es que nos va a aparecer un pop-up de Windows de confirmación y debemos utilizar el getText para poder obtener el valor de ese texto que nos va a aparecer. Y el nombre de la variable de salida, o sea, de lo que vamos a obtener este getText, esa variable de salida, vamos a ponerle con el nombre de upload confirmation. Vamos a simular, vamos a hacer una carga real de un tax ID y vamos a obtener este pop-up para poder así utilizar el getText. Aquí estamos, he agregado esto, agregué el año y agregué también el reporte, así que damos upload report. Y ahí está, amigos y amigas, nos ha aparecido el pop-up y vamos a obtener con el getText. Entonces aquí agregamos el getText. Bien, amigos y amigas, aquí está el getText, arrastramos. Y ahora vamos a indicar que justamente la data que nos aparece en esta confirmación. Y como propiedad de salida, como su output, aquí está, vamos a crearle este nombre de la variable que nos pide allí la guía. Ahí está, el nombre es upload confirmation. Luego nos dice que este argumento de salida o upload ID debemos utilizar un assign ¿para qué? Para capturar esta confirmación ID. Este de aquí, amigos y amigas, todo este código que tiene después que dice confirmation ID is, aquí está, todo esto debemos de capturar. ¿Y cómo lo vamos a capturar? Aquí nos dice justamente cómo. Upload confirmation.substring y ponemos aquí justamente la descripción anterior a todo ese código que es report was uploaded confirmation ID is y ahí le ponemos .length. Después de haber hecho esto, debemos de utilizar una actividad click y dar en OK a este pop-up de Windows que nos apareció. Así que, bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar un assign. Aquí está. Aquí debemos de colocar el out, el argumento de salida. Y aquí vamos a utilizar la expresión y aquí vamos a colocar. Ahí está, amigos y amigas, aquí lo tenemos, amigos y amigas, y solamente damos OK y ya. Ahora, ¿qué nos estaba faltando? Hacer el clic, arrastramos el clic, aquí lo tenemos, y vamos a dar ahora clic a este botón de aceptar. Aquí está, damos clic y damos OK o aceptar. Y ahora lo que nos dice la guía es que debemos volver al process y invocar este System1 Upload Yearly Report. Además de esto, como es un argumento de salida que estamos utilizando, debemos de crear su variable para este out upload ID. Debemos crear una variable también upload ID, que eso también lo vamos a hacer y debería quedar de esta forma. Así, amigos y amigas. Entonces guardamos aquí y regresamos a nuestro process. Vamos a arrastrar nuestro upload yearly report. Aquí está. Y nos van a aparecer justamente importar estos argumentos. El tax ID ya lo tenemos, que es tax ID. El report path, que vendría a ser el yearly report path, aquí lo tenemos. El year, que ya lo tenemos, que vendría a ser el report year. Y finalmente, como este es un argumento de salida, ojo allí, debemos de ponerle el mismo nombre. Ahí está, ahí lo tenemos y solamente damos Enter allí, amigos y amigas. Nos dice la guía que en este punto nosotros ya tenemos cargado el Yearly Report File, que vendría a ser el archivo de reporte anual. Y ahora lo que deberíamos hacer es actualizar el estatus de nuestro Work Items. Para eso debemos invocar aquí el System Navigate to Dashboard. Volver otra vez al home. Hacemos eso, amigos y amigas, navigate to dashboard, aquí lo tenemos, lo arrastramos y ahora también debemos de invocar este System1 navigate to WI details y agregar, ojo allí en el argumento in WID. Aquí debemos poner el WID que tenemos como variable. Aquí está, en el System1 tenemos aquí el Navigate to WI Details. Aquí está, amigos y amigas. Y aquí como argumento de entrada tenemos, en este caso, ojo que este es un proyecto reutilizable. Bien, amigos y amigas, aquí ya tenemos actualizado todos nuestros argumentos y solamente damos OK. Y ya estamos por terminar, amigos y amigas. Solamente miren, falta pasitos, solamente pasitos para terminar esta guía que la verdad es muy extenso y me imagino que ustedes también ahí estaban como que
muy dudosos de cómo hacer esta guía. La verdad es un poco, tiene algunas cosas que debemos tener mucho ojo allí, pero aquí les traigo cómo hacer el paso a paso y además vamos a validar que haciendo la guía como está todo correcto como nos pide o tenemos que hacer algunas actualizaciones que no nos dice la guía o que nos ha explicado quizás un poquito mal. Así que vamos avanzando y ya vamos a terminar. Bien, ahora lo que nos dice la guía es que debemos de actualizar el estatus del Word Item a completado. Para eso debemos invocar el System Update Word Item, el System 1 Update Word Item, y nos dice que debemos asegurarnos que los argumentos, que los valores que vamos a poner en los argumentos sean correctos tal cual nos indica el PID. Por ejemplo, en el status debemos poner completado y en el comentario debemos poner justamente ese código que nos salió en la alerta en el paso anterior, que vendría a ser en este caso este de aquí, amigos y amigas. Bien, entonces vamos a hacer eso, vamos a ir a nuestra carpeta System 1, aquí está Update Word Item, vamos a arrastrar. Y aquí los argumentos de entrada vendrían a ser el comentario, ojo ahí el comentario, ya sabemos que es el Upload ID, ahí lo tenemos. Y como status debemos poner completado, ahí está amigos y amigas, y damos OK. Y ahora lo que nos indica la guía, amigos y amigas, es que para finalizar, ya estamos aquí, amigos y amigas, ya estamos finalizando. Nos dice la guía, para finalizar necesitamos salir de la aplicación para poder ir otra vez a la inicialización y poder así pasar al siguiente ítem, en este caso al siguiente work ítem. Para eso debemos de invocar nuevamente este Navigate to Dashboard para retornar al home o a la página principal del dashboard. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, amigos y amigas. Vamos a poner Navigate to Dashboard. Aquí está. Y ahí lo tenemos ya, amigos y amigas. Y vamos a ver qué último nos dice la guía. Nos dice que ya hemos implementado el proceso, amigos y amigas. Y el próximo paso, se podría decir, lo que debemos hacer es testear, es validar el proceso en sí y hacer que todo el proceso corra correctamente. Para eso lo que debemos hacer es correr desde el main, correr el workflow del main. Después nos dice que debemos de resetear en vista de que por ahí salgan algunos errorcillos. Debemos de volver a hacer la carga con el dispatcher, volver a obtener data en el orquestador y entonces todas esas cosas. Así que ahora sí, ¿qué nos toca hacer a nosotros, amigos y amigas? Es probar. Exacto, correcto, amigos y amigas, y vamos a probar el robot y vamos a ver si esta guía nos ha dado todo lo que necesitábamos. Acá vamos a dar un detalle, amigos y amigas. Para eso vamos a abrir nuestro orquestador. Bien, amigos, y al momento de ejecutar este Get Transaction Item, vamos a ver la cola que nos está trayendo. Aquí está, vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta de que este Word Item, este WID, vendría a ser el primer dato que se captura de la página. En otras palabras, el primero que entra va a ser el primero que sale. Por ejemplo, este que está aquí, vamos a verlo en nuestro... Aquí está, nos vamos a nuestro Word Item, aquí lo tenemos, y vamos a justamente a este primer dato WI4 que tenemos. Aquí está. Este es la primera cola que se generó en el orquestador. Así que si vemos el orquestador, aquí está, vamos a colas. Aquí está nuestra cola, vamos a View Transaction para ver justamente las transacciones de esta cola. Aquí tenemos todas las colas que hemos generado. Y si nos vamos al último que tenemos aquí, este es el primero que se ha generado y está ahorita en estado in process porque lo tenemos. Ya lo hemos capturado aquí con el robot, con el performer. Eso es un detalle que quería decirles, amigos y amigas, así que continuamos.
Bien amigos, aquí hemos visto que estaba trayendo toda la data de la fecha en sí, y aquí debemos solamente hacer esta actualización. Me di cuenta muy tarde, amigos y amigas, así que vamos a poner solamente esta actualización, que el string, el formato que solamente vamos a necesitar de este data, vendría a ser el año, y ahí lo tenemos. Bien amigos y amigas, ya encontré el error que pasó aquí en este año. Si se dan cuenta, esta imagen ya no es igual a la anterior, al año que nosotros capturamos. ¿Y qué hice para justamente solucionar este pequeño problema? Que no nos indica la guía, sino que tenemos que hacerlo de modo minucioso cuando ya ejecutamos este robot, es lo primero que tienen que hacer es remover la información del screenshot, porque ahí se queda algunas veces pegado la captura, y después indicar nuevamente. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que apretar F2 y seleccionar cualquiera de las opciones que les aparece. Al momento que seleccionen, allí amigos y amigas, van a ver que su selector les va a aparecer de esta forma. Ahí les dejo para que vean. Lo primero que tienen que darse cuenta es que les aparezca al momento de que van a dar clic, ya sea en el 2020 o en el 2019, automáticamente les va a aparecer Area Role Option Tag A y obviamente el año que ustedes han seleccionado. Eso quiere decir que ya automáticamente nos aparece el ANAME y solamente tienen que colocar así el in year entre comillas y más, como lo hemos aprendido aquí en sus properties, y se van al selector en target y aquí lo actualizan tal cual y ya está amigos y amigas. Ahora amigos y amigas, esta actualización paso por paso, como les indiqué cómo hacer que aparezca justamente este selector, también tenemos que hacerlo para el mes. Aquí está, también lo hice para el mes, y eso significa que no solamente va a ser para este proyecto, sino para todos, donde hemos utilizado justamente este seleccionar el mes, seleccionar el año. Así que amigos y amigas, vayan a actualizar todos los proyectos que tienen esta selección de año, selección de mes, y actualícenlo tal cual les he indicado cómo hacerlo. Bien amigos y amigas, les voy a comentar qué es lo que hice para solucionar este problemita que tuvimos aquí en el onElementAppear. Lo que tenemos que hacer primero, amigos y amigas, es remover esta información del screenshot. Lo primero que tenemos que hacer es como para refrescar las actividades y que no quede pegado algo por ahí. Removemos, ojo, primer paso, removemos. Y lo que tenemos que hacer ahora es indicar el elemento. Podemos indicar el elemento, aquí está. Indicamos este elemento. Pero ahí, amigos y amigas, debemos indicar la descripción. Ojo ahí, debemos indicar esta descripción. Al momento de indicar la descripción, lo que nos va a aparecer es aquí este selector como está aquí. Lo que debemos hacer, amigos y amigas, es entrar al UExplorer. Y en el UExplorer, amigos y amigas, debemos de agregar este texto aquí. Como está aquí, amigos y amigas, damos check aquí a este text y nos va a aparecer una descripción con el nombre completo del archivo. Lo que debemos hacer allí es utilizar el comodín y ya estaría, amigos y amigas, validamos y damos guardar. Entonces aquí se va a refrescar de esta forma, tal cual está aquí, amigos y amigas. Y aquí pueden actualizar el comodín, lo pueden agregar ahí y ya estaría, amigos y amigas. Ojo, algo más allí para agregar, amigos y amigas. La guía nos especificó de que esto debe estar con white visible, pero, al hacer las pruebas y repruebas, amigos y amigas, tanto así que se me han acabado las colas, tanto de hacer pruebas, tuve que volver a generar nuevas colas para poder hacer ahora este ejemplo. Este white visible nos sale un error, no nos permite ingresar al onElementAppear. Otro punto, así que esto debe estar sin algún check. Otro punto aquí, amigos y amigas, es que el repeat forever debe estar en false. Y vamos a ver algo más, Y aquí este wait for ready debe estar con interactive. Así, recordando un poco lo que hicimos para el dispatcher, para ese dispatcher, ahí igualito debemos tener aquí, igual de la misma manera debemos hacerlo para este onElementAppear. Así que ojo allí, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, para solucionar el error que nos ha aparecido, he creado dos aquí elementexist. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dos? Porque el selector de este pop-up de aquí es cambiante. Tiene dos tipos de selector. Y lo vamos a ver ahora mismo. Este es el primer tipo de selector que tiene. Y ahora aquí hay otro tipo de selector que tiene, amigos y amigas. Entonces para esto estoy utilizando dos elementexist. Y al final el segundo elementexist estoy renombrándolo con report not found número 2. Entonces al momento que va a entrar aquí al live, estoy poniendo la condición no report found es verdadero o no report found es verdadero, al menos uno que sea verdadero, entonces
no va a hacer nada, va a pasar el siguiente mes. Y en cambio, si los dos fuesen falsos, va a entrar aquí a este sequence que tenemos aquí, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, he validado el error que pasaba aquí. ¿Por qué no quería seleccionar? Estaba ubicando aquí en realidad el año, pero no daba el clic al seleccionar. Entonces, amigos y amigas, ojo, si eso no les aparece a ustedes, normal, no hay ningún problema, está correcto. Pero en mi caso, está bien esta actividad que hice aquí. Está bien esa actividad que hice de seleccionar el año, pero, amigos y amigas, ¿qué es lo que pasa? De que no da un clic, como que no quiere dar el clic aquí. ¿Qué es lo que hice para eso, amigos y amigas? Como ustedes ya ven, hago previamente un clic a este de aquí, a todo esto, a ese campo, y finalmente le hago el clic normal, el que ya nosotros tenemos. Bien, amigos y amigas, otro punto aquí muy importante del por qué salió este error aquí, amigos y amigas, es porque se nos pasó, ojo ahí, se nos pasó, amigos y amigas, esto de aquí, este de aquí, amigos y amigas, ojo ahí, se nos ha pasado poner todo esto en comodín. ¿Por qué? Porque obviamente esto se va generando dinámicamente en cada ejecución. Eso también vamos a ponerlo en comodín aquí, amigos y amigas, no hay ningún problema. Igual está allí, ya lo tenemos y ahora sí vamos a volver a ejecutar.
Bien, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, ya hemos acabado. Ustedes ya han podido ver, obviamente no les voy a poder presentar todo el video de todos los Word Items que se están generando o todas las colas que estamos tomando del orquestador, que son Word Items. Con el Performer no vamos a poder hacer todo, la verdad, porque si no sería un video mucho más extenso de lo extenso que ya es este video. Pensaba que iba a ser un poco más corto, pero al final y al cabo salió un video muy largo, amigos y amigas, porque todavía tenemos que terminar varias cosas y porque además debemos hacer pruebas, debemos de validar que los códigos estén bien. Además, la guía no nos dice muchas cosas que en la práctica, ya cuando estamos ejecutando, cuando estamos desarrollando, nos van a aparecer, y mucho más cuando estamos haciendo el test, cuando estamos validando paso por paso. Así que, amigos y amigas, ahí tienen, ya está completamente todo, ya está todo ahí, amigos y amigas, ustedes lo tienen a la mano. Ahora, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale un pedazo ahí de like para que así apoyes el video. Compártelo, no te olvides de compartir los videos a todos, a tus amigos, a tus patas, a las personas de tu trabajo, ahí los que quieren aprender esto es muy importante. Sería muy bueno que todos los conozcan. Pero me ayuda si es que tú lo compartes. Así que, amigos y amigas, muchas gracias. También mando un saludo a todos mis patrocinadores. Lo dejo aquí en el video. Los patrocinadores que actualmente muy gentil y desprendidamente apoyan el canal porque les gusta mi trabajo, porque les gusta el material que les estoy trayendo. Así que muchas gracias. Si tú también quieres apoyarme en mi plataforma de Patreon, ahí visítame y apóyame allí en Patreon. Para eso te dejo la descripción de mi cuenta de Patreon. No te olvides de apoyarme en mi cuenta de Patreon porque el día 29 de agosto, o sea, este sábado nada más, el sábado que viene, 29 de agosto, vamos a tener justamente una reunión con los patrocinadores del canal. Así que si tú también quieres hacer esa reunión, porque ahí vamos a hablar temas, dudas de RPA, vamos a hablar un poco de RPA, unas preguntas random que me quieran hacer. Allí vamos a estar para absolver todas sus dudas, para comentarles un poco con respecto a RPA. Y tal vez hablar también un poco de la comunidad que vamos a lanzar justamente este 27, amigos y amigas. Así que si tú también quieres ser parte de estas reuniones conmigo, te invito ahí a que me apoyes en Patreon y vamos a poder tener una reunión allí todos juntos. Así que, sin más, ahora sí, amigos y amigas, muchas gracias por su like, por compartir los videos y no te olvides de suscribirte si eres nuevo aún en el canal. Así que nos vemos en el próximo video.